Hola, buenos días, tardes o noches, dependiendo del lugar y momento donde me estás viendo. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es crítico, es preocupante, sí, es un tema muy importante que tenemos que abordar. ¿Por qué High Online está en decadencia? ¿Qué está pasando en la comunidad de élite del juego? Voy a hacer este video lo más breve posible. En primer lugar, actualmente, como muchos de ustedes saben, el juego está en una decadencia espantosa, o sea, ya no hay salas de color, las pocas salas de color que hay tienen la mayoría de jugadores pues normales, ya no hay jugadores de élite en salas de color. Es lamentable la situación que estamos viviendo en Hide Online. Desafortunadamente la élite del juego está extinta. ¿Por qué? Por una serie de factores que vamos a mencionar. En primer lugar, las malas actualizaciones han sido el mayor factor, el factor clave que ha hecho que muchos jugadores de élite, muchos jugadores de la alta sociedad, por así decirlo, dentro de la rama de High Online, se retiren. Ajá. Sí, muchos jugadoras se han retirado. El aumento en el tiempo de las granadas, la implementación del chat, que lo único que ha hecho es aumentar más y más la cantidad y nivel de salas no kills, que también es otro problema muy severo, pues han mermado mucho a la comunidad de élite de Hide Online. Y es lamentable. Lógicamente tenemos un creador de un juego que no le interesa a su comunidad, al que no le interesa el bienestar del juego. Y pues vaya, esto ha hecho que pues, la comunidad se vaya poco a poco abajo. Ahora, si se dan cuenta, los servidores de Discord, lo único que hacen es ir, preguntarse de monedas y ya no hablan sobre las salas, ya no mandan fotos, ya no hay nada. O sea, está desapareciendo la comunidad de élite en High Online. Y otro factor muy importante que hay que abordar es el tema de las salas no kill. Las salas no kill son reuniones paupérrimas, escandalosas de jugadores, entre comillas, jugadores más bien son idiotas, son ineptos, de personas que se la pasan buscando novio, que se la pasan buscando pues, amigos en un juego que es de disparos, en un juego que es para ir y asesinar y agarrarte a granadazos y agarrarte a cerditos. O sea, ¿qué pasa? Que si quieren ir a buscar novio, váyanse a Roblox, váyanse a Tinder, yo no sé, pero ¿por qué el afán de hacerlo en un juego que es de shooter, que es para matar? O sea, no lo entiendo. No lo entiendo. O sea, yo jamás voy a entender la racionalidad de las personas que se la pasan en salas no kill, parados sin hacer nada, como estúpidos, como inadaptados, como marginados, sin hacer absolutamente nada más que estar allí simulando que están haciendo cosas relacionadas a los sexuales. O sea, la magnitud de la estupidez de los jugadores de Hide Online es impresionante. Es impresionante. Y es lamentable, es la verdad. ¿Y qué es lo que pasa con la implementación del chat? Esto se fue más para arriba, porque ahora todas las personas se la pasan ahí buscando novio, queriendo hacer cosas que no corresponden a la edad, porque la mayoría de los que están ahí son niños, y es preocupante también a nivel educativo. Es lamentable, paupérrimo. Ahora bien, no toda la comunidad es así. Queda una poca comunidad, casi extinta por cierto, que sí va a jugar y van a lo que van. Pero es una comunidad contada, son jugadores contados los que realmente van a lo que van, los que verdaderamente juegan como se debe. Bueno, dicho eso, creo que es importante reconocer que High Online es una etapa de decadencia, una etapa decadente que difícilmente se va a levantar si principalmente el creador Ruslan haga algo. Que no creo, porque a Ruslan no le importa absolutamente nada a la comunidad, no le interesa absolutamente nada el juego. Y mientras eso no pase, desafortunadamente High Online va a seguir allí, va a seguir en la mierda, va a seguir en el abismo, porque tenemos un creador basura y con todo respeto, un creador de mierda al que no le interesa en lo absoluto el juego, que no le interesa en absoluto la comunidad. Y tenemos una comunidad llena de niños calientes, de niños cachondos que lo único que hacen es andar haciendo cosas indebidas,
en una sala no kill, salas de busco novio. A mí no me interesa lo que vengan a decir, si se juntan, si me funan, no me interesa. Yo ya saben que yo las cosas tal cual las pienso, a veces me equivoco, a veces no. Enójese quien tenga que enojarse, apoye quien tenga que apoyar. Por mucho tiempo tuvimos una comunidad preciosa. Sí, era tóxica, pero era competitiva, era una pinche comunidad que siempre quería estar arriba, que siempre competía por ser la mera riata. Es la verdad. Eso se acabó. Bueno, entonces yo voy a dejar el video. Espero que les haya gustado esta reflexión. No voy a pedir likes, no voy a pedir apoyo, no me interesa en lo absoluto. Solo espero que lo vean, que reflexionen. Bueno, hasta aquí le corto el video. Que se ofenda quien se tenga que ofender, no me interesa. Que se ponga el saco quien se lo tenga que poner. Y pues nada, yo hasta aquí le corto el video. Saludos, un abrazo a todos y pues aquí estamos todavía.